días para todos y para todas. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario de la Red de Constitucionalismo Colombo-Ecuatoriana. Desde luego, este es un seminario muy interesante que desde hace 6 meses hemos diseñado junto con la profesora Pamela Aguirre y el profesor Pablo Alarcón sobre los temas y los derroteros que tiene el derecho internacional humanitario y particularmente el conflicto armado. Antes de dar inicio a este seminario, quiero darle una especial saludo, por supuesto, a Pamela Aguirre, a Pablo Alarcón, quienes nos acompañan desde la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, y también, por supuesto, a todos nuestros colegas que están presentes de los temas de justicia transicional, de derecho internacional, del Departamento de Derecho Constitucional, y, por supuesto, los miembros de la línea de investigación que lidera el profesor Edgar Solano, junto con la profesora Michelle Paz y la profesora Manuela Lozada Chavarro. Y hoy me acompañan en esta mesa, esta mesa ha sido diseñada por la línea de investigación de Derecho Internacional Humanitario a propósito de, hace una semana estuvimos lanzando aquí en la universidad, la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo lanzando el informe de cómo está el estado de los conflictos armados, que están el monitoreo y la caracterización de los conflictos armados presentes en nuestro país. Y justo hemos diseñado eso. Luego, la profesora Manuela, a quien le daré paso, nos dará una explicación técnica de cómo se desarrollará esta mesa. Pero quiero saludar a Diego Tipán, y aquí quien me acompaña y quien está a mi derecha es profesor de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, y por eso también hemos querido aprovechar esta sesión, hacerla de carácter virtual. Bueno, de manera muy rápida quiero contarles o recordarles que la Red de Constitucionalismo Colombo-Ecuatoriana, el objetivo es posicionarnos internacionalmente las dos instituciones, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, para que ambas universidades sean las líderes en cada uno de nuestros países de estos temas. Y los temas que vamos a trabajar en la red son temas de distintos ejes que ahorita los dirá la profesora Pamela Aguirre. ¿Quiénes son las autoridades de la red? Pues el Consejo Directivo está conformado por el doctor Humberto Sierra Porto, por Pablo Alarcón y por Pamela Aguirre, y por supuesto por mí, quien les habla. El secretario o la secretaria será cualquiera de los miembros del Consejo Directivo, y esto lo cambiaremos cada 2 años, haremos el cambio de la secretaría para poder compensar las actividades administrativas entre ambas universidades. Todos los miembros del Departamento de Derecho Constitucional y de la Escuela de Posgrados de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil son bienvenidos a ser parte de la Red de Constitucionalismo Colombo Ecuatoriana, y por eso muchos harán parte de la membresía de fundadores, y podrán todos y todas proponernos temas, seminarios y mesas de discusión que a bien tendremos todos poder realizar. Entonces, quiero darle paso a un saludo a Pamela Aguirre desde Guayaquil. Pamela, quien nos contará los eventos académicos y lo que haremos en el próximo semestre, y ya de una le daremos paso a la profesora Manuela Lozada. Profesora Pamela. Muy buenas tardes con todos. Simplemente para saber si me escuchan. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un altísimo honor poder compartir con ustedes, así sea a la distancia, este importante evento que además ha sido pensado en clave de las necesidades ecuatorianas, colombianas, y la necesidad de ese diálogo para encontrar soluciones conjuntas a problemas que nos aquejan de manera conjunta. Pensar el derecho desde este sur global, desde nuestras similitudes, pero también desde nuestras diferencias, y construir así mejores soluciones para nuestros países.
Simplemente por señalar que los ejes temáticos de la red tienen que ver con las transformaciones constitucionales y justicia transicional, con el valor y con el rol que juega el control constitucional, el control de convencionalidad, obviamente derechos y garantías, cómo están estructurados estos dentro de nuestras cartas constitucionales, la democracia, la participación, la representación política, el poder presidencial, el presidencialismo, principios de autonomía, independencia, separación de poderes, constitucionalismo indígena y pluralismo jurídico, el diálogo necesario que tiene que darse entre el derecho consuetudinario y nuestro derecho mestizo, igualdad, prohibición de no discriminación, género, relaciones internacionales y sistemas normativos multiniveles a propósito de los sistemas de integración que tenemos en conjunto en Latinoamérica, el Estado de Derecho, cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción como esa herramienta fundamental para poder solventar varios males que nos aquejan. Y finalmente, el de educación jurídica, constitucionalismo crítico. Así que bueno, estos son nuestros temas y como ya lo dijo la profesora Flor Alba, invitados todos a proponer temas de debate precisamente para la construcción de este diálogo. Y en ese marco, los dos eventos que tenemos programados pues están relacionados con las relaciones internacionales colombo-ecuatorianas, que próximamente anunciaremos quiénes serán las personas que intervendrán en este marco y en este diálogo fluido que se está prestando esta red. Y finalmente también esta necesaria educación jurídica en cultura de la legalidad, que es uno de los temas que también nos ha convocado precisamente a esta red. Muchísimas gracias por estos minutos y no le robo más tiempo. Gracias a los panelistas por su exposición. Muchísimas gracias, Pamela, por el saludo. Te lo devolvemos y sin más le doy la palabra a nuestra querida profesora Manuela Lozado Chavarro, quien tendrá la dirección de este panel. Muchísimas gracias, doctora Floralba. Bienvenidos a todos y todas a este seminario que pretende hablar sobre la situación del conflicto armado de carácter no internacional, tanto en el Ecuador, si es que existe, justamente hablaremos al respecto con el profesor Diego, y también de la situación de conflicto armado de carácter internacional con el profesor Edgar Solano. Para ello tendremos unas preguntas orientadoras que esperamos que cada uno de los panelistas pueda responder brevemente y, por supuesto, con posterioridad le extenderemos una invitación a los participantes para que puedan formular sus inquietudes. ¿Perfecto? Justamente como lo menciona la profesora Flor Alba, hace más o menos 15 días hicimos en esta universidad, en esta casa de estudios, una presentación del CICR respecto a la situación humanitaria en Colombia. Y nos dimos cuenta que la caracterización de los conflictos armados de carácter no internacional permanecen igual que el año anterior. Es decir, mantenemos los 8 conflictos armados de carácter no internacional, que más adelante seguramente el profesor Edgar va a profundizar. Sin embargo, también nos pareció preocupante que muchas de las situaciones humanitarias y de riesgo que representan para nuestro país están hacia la frontera con nuestro estado vecino, el Ecuador, ¿no? En ese sentido, profesor Diego, me gustaría comenzar preguntándole cuál es la situación actual de violencia en Ecuador y cómo ha evolucionado en los últimos años, particularmente porque hemos tenido la oportunidad de ver en los medios de comunicación muchas noticias, pero muchas de ellas también son confusas, ¿no? Entonces quisiéramos tener una visión mucho más acertada y clara y concreta de su parte. Súper, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, uno de los grandes retos es la criminalización mediática, es decir, en los medios vemos solamente lo que más sensación causa, y esto es uno de los grandes retos para poder decir en qué nivel de violencia nos encontramos respecto a este escenario. Y el Ecuador, hablemos de 2 periodos. La segunda década de los años 2000, el Ecuador vive una reducción significativa de la tasa de homicidio. ¿Por qué hablo de la tasa de homicidio? Porque es un mecanismo internacional que ha logrado posicionarse para poder medir los niveles de violencia que existen en un país. Y en razón de eso, la tasa de homicidios en el Ecuador estaba bordeando entre los 6 a los 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, dentro de los más bajos de la región. Ciudades como Quito peleaban con capitales como Santiago de Chile dentro de las más seguras, utilizando este mecanismo de la tasa de homicidio. Sin embargo, esto empieza a cambiar significativamente al terminar esta década, es decir, a partir del 2018, la tasa de homicidios, que había ido cayendo significativamente durante los primeros 7 años de la década, empieza a tener un pequeño declive hacia arriba.
Los primeros fueron 1 punto, el segundo fue 3 puntos. Y claro, llegamos al año 2023, donde esta tasa de homicidios sube hasta los 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto se desata. Y claro, aquí hay que ver un contexto. Las Américas, uno de los continentes más violentos cuando utilizamos este mecanismo para medirlo, plantea un escenario a través del cual vemos cómo estos niveles de violencia han ido incrementando en el Ecuador. ¿Cuáles pueden ser las explicaciones que existen detrás de este escenario? El año 2018 cuadra con el proceso de negociación de la firma de paz en Colombia. Hay que tener en cuenta, y pongamos el mapa de nuestros dos países, del sur de Colombia, el norte de Ecuador, una fuerte presencia de las FARC en el sur de Colombia. Y el proceso de paz lo que inicia es que hay un grupo que se decide someter a este proceso y avanza, y hay otro grupo que dice no. Y claro, este grupo que dice no se da cuenta del mercado ilícito enorme que significa el tráfico de drogas. Es decir, cuando hablamos del tráfico de drogas, estamos hablando de una economía criminal gigantesca. Solamente para que ustedes puedan darse cuenta de este escenario, 1 kilo de cocaína en Colombia tiene un valor de aproximadamente $1.000. Llega al Ecuador y ese valor se triplica a $3.000. Ese valor sube hasta el centro del continente y llega aproximadamente a los $10.000. Y cuando llega al norte del continente, eso llega a valer casi $30.000. Entonces, para que se den cuenta la economía criminal que existe detrás de eso y lo llamativo que significa este escenario. ¿Qué sucede en el año 2018? En el año 2018, en este proceso de paz de las FARC, los grupos que quedan residuales empiezan a atomizarse y empiezan a pelear por este mercado enorme de esta economía ilícita. Y se presenta un hecho que para nosotros marca el hito de violencia en el Ecuador, que es un atentado a un cuartel de policía en San Lorenzo. San Lorenzo está ubicado en el Pacífico, a 20 minutos de Colombia. Y el mensaje, en este caso por el Frente Oliver Sinisterra y con su líder alias Guacho, donde dice: déjennos traficar de manera tranquila y no va a pasar nada. Ese es el mensaje que recibe la policía. Y claro, el Ecuador no ha vivido nunca estos escenarios. El Ecuador, a pesar de tener un contexto en el cual ha sido un país de paso, no ha vivido la violencia relacionada al tráfico de droga. Y marca este hito donde empieza a escalar esta violencia, donde empiezan a presentarse atentados dentro de la provincia de Esmeraldas, que es la provincia fronteriza con Colombia. Y claro, esto escala estos escenarios hasta llegar a un punto en donde son secuestrados 3 periodistas del diario El Comercio, el diario más grande de Quito, en donde estos periodistas que son secuestrados son después asesinados, pero claro, marca el hito de la violencia para el Ecuador, y es a partir de ahí que la tasa de homicidios empieza a crecer significativamente. Y claro, esto es sostenido en el tiempo en razón de que la tasa crece 1 punto, 2 puntos, después se dispara a 25 puntos, y el año pasado cierra con 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es una reducción de 6 puntos, pero claro, ni de cerca con el escenario del 2018. Entonces vemos una evolución en 6 años, cómo esto ha ido creciendo significativamente. Y claro, esto es un parámetro, el tema de la tasa de homicidios, pero por ejemplo, utilicemos otros mecanismos para medirlo. El Ecuador incautaba alrededor de 90 toneladas de droga al año en el año entre el 2014 y el 2018. A partir del año 2018 eso empieza a disparar. Si tienes un crecimiento sostenido hasta cerrar en el año 2023 con cerca de 240 toneladas de cocaína incautada. Esto es sumamente interesante porque dices, el Ecuador no produce la cocaína, es un país de tránsito, pero el flujo de cocaína es tan grande que ves que casi se triplica en un periodo de cerca de 6 años. Entonces esto llama la atención y claro, el modelo te muestra que empiezas a exportar más, lo que significa que empieza a haber más demanda, empieza a haber una pelea por el territorio. Y claro, hay dinámicas internas también bastante interesantes. Los choneros de una organización criminal de origen ecuatoriano empieza a generar nexos con distintas organizaciones internacionales. Y claro, el modelo mexicano del crimen organizado es mucho más violento. Entonces empieza a exportarse esta violencia detrás de eso. Y este es uno de los grandes retos que presenta en materia de seguridad, porque empiezas a ver cómo la disputa por el territorio implica el asesinato de personas,
las manifestaciones públicas de violencia, como por ejemplo encontrar cadáveres colgados en las calles, etcétera, esto ya te cambia ese escenario en donde Ecuador era conocido como esta isla de paz, que se transforma en este escenario de violencia. Y en el año 2021, si mi memoria no me falla, el líder de los choneros es asesinado. ¿Qué es lo que ocasiona con este asesinato? Es la pérdida de liderazgo dentro de la organización, y las economías criminales, al ser tan atractivas por el gran valor de dinero que mueven, empieza a haber una disputa interna, que esto hace que empiece a fraccionarse más el problema y empieza a crecer aún más la violencia internamente. Y claro, esto se ve reflejado, por ejemplo, en el tema penitenciario, en donde Ecuador no había tenido estas matanzas dentro de las cárceles, y esto es parte de este escenario que nos decías al inicio de esta pregunta, de cómo se exporta a través de los medios de estos niveles de violencia, y las cárceles empiezan a ser ese escenario de complejidad. Entonces tienes todos estos escenarios en el cual un país no preparado desde el lado ecuatoriano para lo que iba a suceder con la firma de la paz. Del otro lado, organizaciones criminales que toman ventaja de ese escenario, que logran conectarse con actores internacionales como las organizaciones criminales mexicanas, y empiezan a exportar este modelo de violencia, y en efecto el crecimiento del tránsito de droga dentro del Ecuador. Entonces tienes todo este combustible que ha hecho que la violencia crezca significativamente. La tasa de homicidios, como les decía, es un escenario, pero hay varios escenarios, como por ejemplo el tema de incremento de las extorsiones, o el tema de incremento de otro tipo de tráficos, como por ejemplo el tráfico de armas o el tráfico de personas. Entonces tienes todo este combustible que te muestra que estás viviendo un modelo sostenido de crecimiento de violencia, y el gran reto de poder ver cómo contienes ese escenario como Estado ecuatoriano. Claro. Muchísimas gracias, profesor Diego. Justamente este era el recorrido que nos hacía falta a nosotros en el Detrás de. Nos quedamos con los medios de comunicación que nos decían: hay una situación significativa de violencia, hay motines, hay bandas de crimen organizado, pero no nos muestran toda la estructura de los grupos armados organizados que estaban operando en el Ecuador, y que además justamente hay una migración de esa violencia. Lo comentábamos hace un momento con el profesor, que lastimosamente lo que ocurre en Colombia, un periodo posterior después, un par de años, 3 años, 4 años, se va aplicar en el Ecuador con posterioridad, ¿no? Entonces van a vivir esas mismas situaciones que vivimos en nuestro país, y coincide con el discurso que nos acaba de comentar el profesor Diego, en el sentido de podemos encontrar justamente hacia el 2018 unos actos de violencia significativos en el departamento de Nariño, particularmente, que eran de grupos mexicanos, de cárteles, que se disputaban los territorios, y que ahora entendemos entonces que con posterioridad migraron hacia el Ecuador, ¿no? Nuestra alma académica no nos permite, digamos, separar esta situación del contexto en el Ecuador de los elementos que nos gustaría identificar para ver si hay o no un conflicto armado de carácter internacional en el Ecuador. Claro, acá entonces nos planteamos dos preguntas, y es: ¿cumplimos con el umbral de organización y cumplimos con el umbral de violencia? Pero para no ponerlos en esos términos tan académicos, quisiéramos como desagregar esas preguntas, profesor Diego, y en ese sentido preguntarle, por ejemplo, ¿qué tipo de armamentos están utilizando estos grupos armados o estas bandas criminales que están operando en el Ecuador? Y de manera paralela, ¿cuántas víctimas? O sea, ¿tiene víctimas significativas? Ahora entendemos que hay secuestros y hay homicidios, que es uno de los indicadores, pero encontramos ahora también desplazamientos o confinamientos u otras situaciones en el marco de esta situación de violencia. Esto es todo el conjunto detrás de Claro. en efecto, cuando hablamos del tema de armamento, el tema de armamento, tradicionalmente el Ecuador había tenido o había registrado armamento que venía desde el Perú. Y generalmente era un armamento de tipo militar básico. Sin embargo, en los últimos 6 años, esto empieza a cambiar significativamente. Claro, el intercambio del fenómeno criminal es mover la droga, mover el dinero, pero esta es la visión tradicional de cómo se paga este intercambio, pero mucho de este intercambio empieza a pagarse con armamento. Y entonces empiezas a ver armamento que viene desde Centroamérica, desde México, y te das cuenta de una modificación del armamento. Es decir, este armamento militar básico ahora empieza a ser un armamento sofisticado, mucho más potente, por ponerlo de alguna manera. Y te das cuenta cómo esto empieza a crecer dentro del Ecuador, y las bandas criminales, las distintas organizaciones criminales empiezan a tener acceso a este armamento. Empiezas a ver cómo la policía y las Fuerzas Armadas empiezan a decomisar
o dejan de decomisar estas armamento básico, estas balas de tipo civil, para transformarse en estas balas de uso militar. Y entonces te das cuenta cómo empieza a crecer todo este escenario. Y claro, ahí te das cuenta de cómo el modelo ha cambiado significativamente y cómo en el caso ecuatoriano esta relación con el tráfico hacia Centroamérica, particularmente México, está retroalimentando con todo este nuevo tipo de armamento. Y cómo esto ha cambiado la forma de vida dentro de las personas desde una perspectiva criminológica. Lugares que habían sido tradicionalmente seguros o tradicionalmente tranquilos, como las provincias de Los Ríos, de Manabí, la violencia ha crecido significativamente, lo que ha cambiado los modos de vida. Tanto es así que, por ejemplo, el Ecuador vivió hace un par de semanas un periodo de elecciones presidenciales. Y el principal problema o la principal identificación del ecuatoriano estaba relacionada a los temas de seguridad, cuando tradicionalmente había sido el tema de empleo. Entonces, la seguridad desplazó al tema de empleo en un periodo de 6 años de estas tomas de decisiones. Entonces, te das cuenta cómo la población empieza a sentirse insegura. Y claro, también te das cuenta de un discurso explosivo de muchos candidatos en el cual el escenario era, uno de estos candidatos decía, directo para el cementerio a los delincuentes. Entonces, el ciudadano estaba más dispuesto a tolerar esto que hace 10 años simplemente no existía este discurso, es decir, no había este escenario a través del cual dices, vamos a reducir la delincuencia a través de eliminar a estas personas. Palabras como eliminar ni siquiera existían dentro del léxico de la política ecuatoriana. Y ahora simplemente esto es parte de las dinámicas del día a día, de decir, ¿qué hacemos con estas organizaciones criminales? Y claro, esto lo que ha hecho es desbordar al Estado. Y ahí viene otro de los análisis que es necesario entender. Me gusta muchísimo utilizar el índice de criminalidad organizada que produce la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, porque ellos miden dos cosas. La una es cuánto crece la criminalidad, y eso lo vemos siempre. Pero el otro lado mide cuánto crece la resiliencia del Estado frente a este tipo de problemática. Es decir, cuántos nuevos policías, cuántos nuevos miembros de las Fuerzas Armadas ingresan, cuántos nuevos jueces, cuántos nuevos fiscales, cuántos programas de prevención, etcétera. Entonces tienes todo este escenario a través del cual te das cuenta de que por un lado la criminalidad incrementa, pero el Estado no tiene las posibilidades de incrementar sus capacidades para poder combatir esta problemática. Y este es uno de los grandes retos, porque dices, del otro lado crecen exponencialmente, pero del otro lado, del lado del Estado, simplemente no hay más recursos para hacer esto. Y mira, una de estas críticas surgía, por ejemplo, de sociedad civil hace un par de semanas, en donde no ha habido un proceso de selección de nuevos fiscales y de nuevos jueces desde el año 2017. Es decir, desde el año 2017 el Ecuador no ha incorporado nuevos fiscales ni nuevos jueces a sus filas. Y claro, esto hace que simplemente cuando vemos el aparataje del sistema de justicia, todo esto esté atorado, porque dices, crece la cantidad de casos, más investigaciones abiertas, pero al otro lado tienes ni siquiera el mismo número que el 2017, porque toda esta gente ha renunciado a sus casos. Entonces hay una brecha de cerca de 500 fiscales que llenar y cerca de 500 jueces. Estoy hablando también de jueces civiles, no solamente de jueces penales. Pero te das cuenta que hay una brecha de 1000 funcionarios públicos para poder resolver todas estas causas, lo cual también arroja este escenario de decir, tenemos como esta tormenta perfecta, del un lado el incremento de la criminalidad, pero del otro lado pocas capacidades instaladas por parte del Estado y no está creciente. Entonces el índice de crimen organizado mide estas capacidades instaladas y dices, ¿cómo quieres combatir este problema si estas son las posibilidades reales que tú tienes de poder solventar estos grandes retos? Claro. Me parece muy interesante que, además de lo que nos cuenta de la política de seguridad del Ecuador, ahora seguimos hablando en términos de crimen organizado, ¿no? Y entonces aquí viene la segunda pregunta o el segundo elemento, ¿no? El umbral de organización. ¿Qué se plantea el gobierno y qué puedes identificar en el contexto del Ecuador respecto de los actores que participan en esta violencia o en este conflicto? No, Ecuador se enmarca entonces por el lado de crimen organizado, o se desmarca justo con la declaratoria del conflicto armado de carácter internacional y comienza a reconocerlos como grupos armados organizados. Es una pregunta difícil, definitivamente es una pregunta difícil. Desde mi perspectiva, todo esto es un crimen organizado. Definitivamente encuadra más de lo que dice Palermo, por ejemplo, respecto de qué es una organización criminal. Pero claro, el gran reto radica en que el Estado debe encontrar una vía para poder utilizar el poder punitivo del Estado para atender esta problemática, porque
Del un lado, estamos hablando de cómo el Estado responde ante estos grandes retos. Y del otro lado, también nosotros, o el ciudadano, está esperando una respuesta. Es decir, a mí me encanta entender que la seguridad es uno de los pilares básicos para poder desarrollar derechos. Es decir, quien no se siente seguro no puede ir a la escuela, no puede desarrollar su personalidad libremente. Es decir, la seguridad cumple un rol importantísimo ahí. Y claro, el ciudadano de a pie ha transformado su vida en razón de no hay cómo visitar estos lugares, simplemente estos son los nuevos horarios en los cuales podemos compartir y el Estado busca darle una respuesta, decir cómo controlamos este fenómeno criminal que se está presentando. Y en este contexto, las Fuerzas Armadas, bajo la regulación ecuatoriana, solamente pueden actuar en relación a sus deberes respecto de proteger la soberanía del Estado. Es decir, en Ecuador existe esta división completa entre lo que la Policía Nacional hace, que está más vinculada a los temas de seguridad ciudadana y orden público, y del otro lado las Fuerzas Armadas de proteger la soberanía del Estado ecuatoriano. Y creo que en ese sentido se ha encontrado esta opción de poder decir cuando hablamos de los conflictos armados internos, esta es una opción de poder utilizar este aparataje gigantesco que tiene el Estado ecuatoriano, que se denominan las Fuerzas Armadas, para poder intervenir y poder brindar paz. En esta esperanza de brindar paz, porque ahí también podría haber una discusión enorme si es que de verdad podemos traer todo ese escenario. Entonces, el Ecuador ha tratado como de adecuar lo que está sucediendo para poder utilizar este mecanismo y de esa manera poder traer, poder brindar seguridad a sus ciudadanos. Entonces, ahorita este es el gran debate detrás de eso. Y claro, en efecto, las organizaciones criminales en Ecuador han mostrado un nivel de sofisticación a través del cual empiezan a articularse de manera bastante compleja, lo diría yo, cuando uno ve las cadenas comerciales de las economías criminales, se da cuenta de que de verdad hay una estructuración bastante interesante. El gran reto, por ejemplo, pueden ser las cadenas de mando, como lo mencionaba en el caso de los choneros, cuando es asesinado su líder en el año 2020-2021. Existe este fraccionamiento interno y se rompen en varias organizaciones criminales y existe esta pugna por tomar este poder. Y claro, ahí te das cuenta que la organización no está tan estructurada como uno, como la teoría nos habla de la estructuración que debe existir. Y del otro lado, claro, ves el crecimiento de la violencia, es decir, eso es, no es ocultable. Cifras de sociedad civil, cifras estatales arrojan el tema del incremento de la tasa de homicidios, estos delitos que empiezan a estar presentes dentro de el día a día de los ecuatorianos, como la extorsión, el cambio de modo de vida, es decir, hay provincias seriamente afectadas en las cuales simplemente los negocios han cerrado porque es imposible sostenerse ante la extorsión y esta gente se ha desplazado internamente. Te das cuenta que los lugares más seguros empiezan a ser la sierra ecuatoriana y hay un desplazamiento hacia estos espacios. Y esto es uno de los grandes retos, es decir, hay un fenómeno mezclado, es un mix dentro de todo eso que dices, podría haber estos escenarios. Claro, justo esa situación es lo que nos representa la mayor duda relacionada con el derecho internacional humanitario, es porque volvemos al origen del DIH. Y entonces nos preguntamos ámbitos de aplicación. ¿Quién diría entonces que en un contexto como este la pregunta del $1.000.000 sería entonces preguntarnos si en este contexto en particular aplica o no el derecho internacional humanitario? La respuesta justo que vimos por parte del presidente Noboa en su momento fue declarar conflicto armado de carácter internacional, pero justo ante la necesidad de hacer uso de la fuerza pública, o al menos es justo lo que nos transmitieron los medios de comunicación, ¿no? Pero tenemos también estas respuestas en las que decimos no se alcanza realmente el umbral de violencia, pues a tener unas conductas, y no estamos seguros de que se alcance el umbral de organización por las características que justamente el profesor Diego nos acaba de contar, ¿no? Pero pese a ello, ¿qué posición tiene la Corte Constitucional del Ecuador? Particularmente con el decreto del estado de excepción emitido por el presidente Noboa, que invocan justamente la aclaratoria del conflicto armado a carácter no internacional. Sí, es bastante interesante. Déjame darte un poco de contexto ahí. Entre julio de 2021, que es el inicio de la administración Lazo, y mayo del 2024, que es la nueva administración del presidente Noboa, el Ecuador vivió el 66% de ese tiempo, es decir, en este tiempo pasaron 1065 días. De esos 1065 días, 705 días, es decir, el 66% de todo este tiempo en estos 3 años,
pasó el Ecuador en estado de excepción. Entonces te muestra que el estado de excepción no es la excepción, sino es la regla, porque vives de manera permanente en el estado de excepción, lo cual te hace repensar y decir, muy bien, ¿cómo nos damos cuenta de qué cambios requerimos para repensar este modelo? Y es así, por ejemplo, que la Corte Constitucional, lo primero que le ha dicho al presidente Noboa en los estados de excepción es... Repíteme los días del estado de excepción. ¿Cuántos días? Fueron 705 de 1065 días. Y ojo, aquí hay que tener en cuenta que tienes estados de excepción que son de carácter nacional, que son de carácter local, pero a la final te das cuenta que se transforma en el modo de operación. Es decir, excepcionales por claro, presidente. exactamente. Dices, esto debería pasar en un escenario único, pero el escenario único es el escenario del día a día. Entonces te empiezas a pensar, ¿cómo repienso este escenario de excepcionalidad cuando es el escenario cotidiano de la vida en el Ecuador? Entonces te das cuenta de cómo debe repensar. ¿Qué le ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Primero le ha dicho, mire, usted le ha dado parámetros para los cuales puede crear esto y la Corte tampoco ha sido muy específica en el sentido de que le ha dado los dos parámetros, es decir, el nivel de organización y el nivel de violencia. Le ha dicho, mire, esto es lo que dice usted cuando arme el decreto ejecutivo que arme el estado de excepción y argumenta respecto a este escenario el conflicto armado interno, pues por lo menos cumpla con estos dos parámetros. Eso es lo que la Corte le ha dicho básicamente. Pero también le ha dicho, miren, en la Constitución ecuatoriana el estado de excepción no está vinculado con el conflicto armado interno, es decir, usted no requiere declarar el estado de excepción para poder decir que hay este conflicto armado interno. Y entonces en ese escenario el gran reto radica en que, cómo lo presentes. Y para ser honestos, la respuesta surgió esta pregunta, que no había esta respuesta, pero surgió esta respuesta. Esta respuesta surgió el día sábado. El día sábado, el presidente Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que está enfocado en combatir las economías criminales, pero en esta dinámica de combatir las economías criminales, lo que hace es plantear lo que hace es plantear cómo se va a dar esta declaratoria del conflicto armado interno, de cómo debe articularse, cuáles van a ser las funciones del Estado, e incluso llega a plantear un escenario, decir, el postconflicto, cómo actuamos ante el postconflicto. Claro. Entonces ahí empieza a haber una respuesta, decir, muy bien, estamos apuntando hacia eso. Y todo esto también responde a dinámicas propias de hechos que han sucedido en el Ecuador. No sé si escucharon hace 2 semanas de un grupo de militares que se encontraba en la provincia de Orellana. Aterrizaron en la provincia de Orellana, esta es una provincia amazónica. En esta provincia fueron completamente acribillados. Y claro, la respuesta del Estado fue, necesitamos ser contundentes ante lo que se está presentando. Y claro, la respuesta no siempre debe ser más violencia a la violencia que se está presentando. Pero claro, debe darle un marco a través del cual las Fuerzas Armadas puedan actuar. Entonces creo que esto se vincula también con la pregunta anterior, es decir, seguimos en la lógica de cómo construyó el marco para que puedan interactuar las Fuerzas Armadas dentro de estos escenarios, en donde, claro, el límite constitucional ecuatoriano es que las Fuerzas Armadas solo van a proteger la soberanía, y en este caso el conflicto armado interno tiene esta relación con proteger la soberanía del Estado, y desde esta óptica es como se empieza a desarrollar esos escenarios. También la Corte Constitucional lo que ha hecho es que está, de alguna manera está cansada de que existan los estados de excepción, porque bajo la regulación ecuatoriana todo estado de excepción debe pasar por un control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Y claro, como ustedes vieron, si el 66% del tiempo entre el 2021 y el 2024 pasamos en estado de excepción, la Corte pasó resolviendo estados de excepción todo el tiempo. Y dijo, estoy cansado de escuchar esto todo el tiempo y no veo una solución en el corto plazo. Así que le dijo al Estado ecuatoriano, o en este caso al Ejecutivo, por favor, créese el día de mañana un comité donde se van a articular todas las políticas criminales para empezar a ver resultados detrás de esto, porque el Estado no puede vivir de operativo en operativo sin darse cuenta que la política criminal va más allá de ser un operativo en particular. Esa es una actividad dentro de la política, es decir, el día de mañana cómo nos planteamos la estrategia, cómo el Estado ecuatoriano se replantea una estrategia completa para poder combatir el fenómeno. Entonces la Corte, por ejemplo, ha hablado de estos escenarios donde le dice,
si bien la institucionalidad ecuatoriana, la Constitución no dice, no habla sobre estos mecanismos de coordinación y de articulación, me voy a tomar el atrevimiento de crearle, y a través de este mecanismo de creación y de articulación usted va a poner en conjunto estas políticas para que el día de mañana usted me vaya reportando cómo estas políticas van avanzando. Es decir, ya no solamente quiero escuchar cuál es la tasa de homicidio, cuál es el incremento en X, Y, Z, actividad ilícita, o cuántas organizaciones criminales nuevas de inteligencia ha logrado identificar, sino el día de mañana quiero que usted también me empiece a decir desde la lógica de la política pública cómo está construyendo esa política, y a través de eso puedo ver cómo empezamos a salir de este estado de excepción que es la regla en vez de la excepción propiamente dicha. Muchísimas gracias, profesor Diego. Sin duda, este panorama y este contexto ya nos llena de diferentes elementos para, si bien no estar del todo seguros de si estamos o no en un conflicto armado de carácter no internacional, sí comenzar a esbozar unos elementos asociados a los dos umbrales, que es lo que nos determina el ámbito de aplicación, ¿no? Pero ahora creo que sería importante conocer la experiencia comparada. Y en ese sentido, el profesor Edgar, a mí me gustaría preguntarle particularmente ¿qué elementos de la caracterización de los conflictos armados de carácter internacional que tiene Colombia, por ejemplo, podríamos aplicar y podrían ser interesantes para leer y poder hacer un paralelo respecto del conflicto armado o la situación de violencia en el Ecuador? Bueno, antes de responder la pregunta, pues muchas gracias por la invitación, profesora Flor Alba. Un saludo muy especial a la profesora Pamela Aguirre, el profesor Pablo Larcón, el profesor Diego Tipanas, la profesora Minero Lozada, los profesores que nos acompañan, los investigadores. Quisiera, antes de responder la pregunta, tomar algo que me parece que es un tema que el profesor Diego mencionaba, pero me parece que es un tema de suma complejidad, y es que precisamente el viernes 9 de mayo de 2025, una unidad de combate, el batallón de la Brigada de Selva número 19 del Ejército Ecuatoriano, fue emboscada. Y aquí hay una particularidad, y es que fue emboscada por miembros de un grupo armado organizado. Particularmente estamos hablando de los comandantes de la frontera. Pues digamos que es un tema que efectivamente creo que es importante mencionar, porque es un desbordamiento de las situaciones de conflicto armado internacional que se viven en Colombia. Colombia y Ecuador comparten una frontera con una extensión de 586 kilómetros. El departamento de Nariño, junto con el departamento del Putumayo, claramente existen distintos conflictos armados internacionales. Hay presencia del grupo armado organizado ELN, hay presencia de las disidencias del ELN, que son los comuneros del sur, hay presencia de la facción Iván Mortisco, hay presencia de la facción de Calarcán, y claramente un grupo que efectivamente le ha ocasionado daño a Ecuador, y que lo mencionaba el profesor Diego, que es el Frente Oliver Sinisterra. Él lo mencionaba en marzo del año 2018, secuestraron y asesinaron a 3 periodistas del diario más importante de Ecuador. Y claramente fue una situación que generó una situación de zozobra, algo que no vivía el pueblo ecuatoriano, y efectivamente, como lo mencionó el profesor Diego, marcó. ¿Por qué traigo colación este contexto? Porque necesariamente hay un vínculo, es decir, hay una situación particular, y es que hay un desbordamiento de estos grupos armados organizados que están en territorio ecuatoriano. Es decir, algo que tenemos que ser lo suficientemente claros: hay presencia de estos grupos en territorio ecuatoriano. Como lo mencionaba el profesor Diego, esta emboscada contra integrantes del ejército ecuatoriano pues fue particularmente en un sector denominado Alto Quemiro, provincia de Orellana, como lo mencionó el profesor Diego, una zona efectivamente amazónica, donde claramente hay dificultades para ingresar, incluso después de la muerte de estos 11 militares que murieron en una emboscada, pues a través del Comando General del Ejército Ecuatoriano, pues hay una operación con movilidad de tropa, tratando de efectivamente recuperar presencia institucional. ¿Por qué traigo colación esto? Porque efectivamente dentro de esta emboscada murieron 3 integrantes de los comandos de la frontera. El principal cabecilla, que era alias Compadre, así era denominado, digamos, la colaboración que existe entre la Fiscalía colombiana y la Fiscalía ecuatoriana, pues se permitió identificar a esta persona,
y claramente esto permitió reafirmar tanto el ministro de Defensa ecuatoriano como el comandante del ejército que había presencia de los comandos de la frontera. Algo que me llamó la atención, y esta es una pregunta que le haré al profesor Diego, en los comunicados que ha dado a conocer el Ministerio de Defensa del Ejército Ecuatoriano, hablan comandos de la frontera de Ecuador. Es decir, pareciera que dentro de los análisis que han realizado existe un componente de este grupo armado organizado, que es un grupo armado organizado integrado por colombianos, también tenemos que decirlo, que se están localizando en territorio ecuatoriano, que están efectivamente realizando actividades ilegales. En este momento, algo que sorprende, uno pensaría que la principal actividad ilícita es el narcotráfico, y no. La principal actividad ilícita que genera mayor lucro para estos grupos armados organizados es la minería ilegal. Y claramente con las consecuencias que tiene en relación con el medio ambiente. Y llama la atención que en la provincia Orellana, pues este grupo armado organizado tenía una maquinaria, por las imágenes que se han dado a conocer, de gran envergadura, que efectivamente permitía inferir que tenían una permanencia constante y que estaban haciendo esa actividad ilegal de minería ilegal con evidentemente el daño ambiental que genera. Traigo a colación esto porque efectivamente no podemos negar que los grupos, no solamente los grupos que mencionaba el profesor Diego, pero también tenemos que ser conscientes como colombianos que efectivamente nuestro conflicto armado internacional ha desbordado la frontera. Y esto necesariamente requiere una coordinación entre autoridades militares, los ministerios de defensa. Después del fallecimiento por este ataque que realizaron estos integrantes de este grupo armado organizado, creo que se ha visto una muy buena comunicación entre fuerzas militares colombianas y fuerzas militares ecuatorianas. Aquí hay un elemento que es fundamental, es la inteligencia, la información. Es algo que va a ser un elemento constante para efectos de planear, preparar y ejecutar operaciones militares. Claramente cada uno dentro de la soberanía de su Estado, pero necesitamos colaboradores. Porque algo que me llama la atención es cómo es posible que un grupo armado organizado que tiene presencia, particularmente en los departamentos de Nariño, los departamentos del Putumayo, tenga presencia en una provincia del Estado ecuatoriano. Entonces, digamos, acá hay un tema muy complejo que amerita una coordinación interinstitucional, una cooperación entre Estados. Claramente, quería mencionar este punto antes de responder la pregunta de Manuela, y quería hacer mención algo supremamente importante, y es que el 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa, mediante un decreto ejecutivo, el 632, estableció que las estructuras, particularmente el Frente Oliver Sinisterra, las disidencias Comuneros del Sur, que es una disidencia del ELN, y los comandos de la frontera fueron declarados grupos armados organizados. Digamos que en esa medida uno podría entender que esa declaración, claramente el decreto como tal no se conoce, tiene una motivación que es reservada, que tiene sobre la base informes de inteligencia, pues permite inferir que este decreto tiene claramente un propósito. El propósito es blindar jurídicamente las operaciones militares que están en este momento desarrollando, particularmente el ejército ecuatoriano, en contra de estos grupos armados organizados. Entonces aquí plantea un debate, el profesor Díaz seguramente nos va a contar, que ya no es por fuera de la declaratoria del estado de excepción, la causa del conflicto armado interno, sino que él, a través de un decreto ejecutivo, decide, con fundamento en el sistema de inteligencia, declarar efectivamente la existencia de estos grupos armados organizados. Es decir, podemos decir que con ese decreto, sería una pregunta que será extensiva, pues que claramente está diciendo que hay un conflicto armado internacional entre el Estado ecuatoriano y el Frente Oliver Sinisterra. Hay otro conflicto armado internacional entre el Estado ecuatoriano y las disidencias de los comuneros del sur. Y existiría un tercer
conflicto armado no internacional entre el Estado ecuatoriano y los comandos de la frontera. Lo digo sobre la base de ese decreto, que seguramente tiene unas implicaciones, ya sabiéndonos un poco el plano teórico, pero pues algo que mencionaba el profesor Diego con suma preocupación, y esto efectivamente pues va a focalizar efectivamente mayor presencia del ejército ejecutando operaciones militares con normas y principios del DIH. Sobre esta base, pues aplicando las normas y principios del derecho internacional humanitario, pues esto justificaría hacer uso de la fuerza como primera opción, respetando los principios fundamentales del DIH, el principio de distinción, proporcionalidad en el ataque, precaución en el ataque contra los efectos del ataque. Es decir, podríamos decir que en este momento ya hay un conflicto armado internacional que genera la muerte y que efectivamente el reconocimiento de estos tres a través de este decreto y con los informes de inteligencia que justifican el decreto, pues estaríamos hablando, en gracia de discusión, de 3 conflictos armados no internacionales. ¿Cuál es la situación que se vive en Colombia? Particularmente, pues nuestra situación es demasiado crítica. Es decir, tenemos que mencionar, aquí quiero hacer una aclaración, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja hace la clasificación de los conflictos armados no internacionales, lo hace con un propósito humanitario. Es decir, lo hace para cumplir con ese propósito de promover el respeto del derecho internacional humanitario, proteger y garantizar la existencia de las víctimas del conflicto armado. Particularmente a través de esa clasificación que hace el CICR, pues ha identificado la existencia de 8 conflictos armados no internacionales, 3 entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, y 5 entre grupos armados no organizados, perdón, organizados. Traigo colación esto porque esto es desde el punto de vista humanitario. Digamos que a mí me parece interesante también que se conozca desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar, pues la situación es un poco crítica. Digamos que podemos decir que hay grupos que han crecido exponencialmente, como el ELN. El ELN ha crecido, se ha fortalecido, el Clan del Golfo se ha fortalecido. Digamos que en este momento hay un número aproximado de integrantes del ELN que supera más de 6.245 integrantes. El Clan del Golfo supera 7.551 integrantes. Esto simplemente es como para mencionarles que efectivamente en Colombia se está recrudeciendo las situaciones de conflicto armado. Hay zonas efectivamente donde efectivamente ustedes hacen un análisis por ejemplo, tomemos como ejemplo el departamento del Nariño, el departamento del Cauca, el departamento del Putumayo, y claramente tienen un vínculo con Ecuador. Claro. Es decir, Nariño claramente es un departamento fronterizo, el departamento del Putumayo, y particularmente en Nariño, el GAO ELN, junto con los comuneros del sur, que llama la atención aquí una particularidad que vale la pena discutir. Los comuneros del sur están efectivamente adelantando una negociación con el gobierno nacional en el marco de lo que se denomina la paz total. Sin embargo, tenemos que mencionar que efectivamente los comuneros del sur han tenido incidencia en territorio ecuatoriano. Entonces, aquí esto nos pone a pensar estamos en el marco de un proceso, pero estamos realizando actividades ilícitas, particularmente como las que mencionaba el profesor Diego, en el estado ecuatoriano. Entonces, es un doble discurso. Podría uno inferir razonablemente con la información que se tiene que no hay una verdadera voluntad de paz. Pero también está la presencia de la facción de Mordisco, que es parte de los grupos armados organizados residuales, que tiene casi 3.279 hombres, que también tiene presencia en el departamento de Nariño. También hay presencia del grupo armado organizado, conocida como la facción de Calarcá, tiene más de 2.415 hombres. En este momento, también llama la atención, ha habido enfrentamientos entre los comuneros del sur y la facción de Iván Mordisco. Vuelvo a ser insistente nuevamente, se nos dice públicamente que los comuneros del sur, que es una disidencia del GAO ELN,
pues, que tiene un compromiso con la paz. Eso es un tema que creo que vale la pena como reflexionar. El departamento de Putumayo está claramente una fracción de Calarcá y está la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia. Quiero hacer énfasis claramente en que la segunda Marquetalia también tiene presencia, a pesar de que han sido disminuidos, sigue teniendo presencia en el departamento del Putumayo. Estos comandos de la frontera, que son disidencias de las FARC, en su momento eran conocidos como comandos de la frontera Ejército Bolivariano. Pero en los acercamientos que ha tenido el gobierno nacional con este grupo, se habla en este momento de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Está conformada por los comandos de la frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. ¿Por qué se denomina Coordinadora Nacional? Porque ha sido parte de las conversaciones que han tenido los delegados del gobierno nacional con los delegados de sus grupos armados organizados. ¿Por qué traigo a colación nuevamente la situación de Nariño y Putumayo? Claramente tiene que ver con lo que estamos discutiendo y con la situación que se vive. Son grupos que presumimos, admite prueba al contrario, están entablando conversaciones, pero siguen teniendo presencia militar y realizan actividades ilícitas en la frontera. Y claramente, como lo mencionábamos al comienzo, el 9 de mayo se una situación en particular que sí debe generar una preocupación tanto para las autoridades ecuatorianas como colombianas, y es que 11 militares que hacían parte de una unidad de combate del ejército ecuatoriano fueron emboscados. Entonces es un tema que claramente tenemos que mirar con moderación, pero también con preocupación. ¿Qué aporte? Digamos que acá me interesa un poco el tema militar, de manera muy sucinta, y es que en Colombia existe un proceso de caracterización. Digamos que para el planeamiento, preparación y ejecuciones de operaciones militares existen unas directivas del Ministerio de Defensa Nacional. O sea que hay una pequeña línea de tiempo. Aquí uno se ubica en el año 2011. Una primera directiva ministerial fue la directiva 14 del año 2011, que incorpora una categoría que se sigue mencionando en Colombia, pero que ya no es aplicable: bandas criminales. Sí. Bandas criminales. Y había un elemento adicional que llamaba la atención en el enunciado de esta directiva: decía bandas criminales narcotraficantes. Pero cuando ustedes ven ya las consideraciones, se elimina el componente narcotraficante y se centra en que existen unas bandas criminales. Se hace una definición, se dice que claramente deben ser combatidas bajo el régimen jurídico de los derechos humanos, sobre la base que el uso de la fuerza es la última opción, recae la responsabilidad sobre la Policía Nacional. Y digamos que eso tiene un trasfondo. Usted recordará que fue en el marco de la negociación del gobierno nacional con los grupos de autodefensa. Sí. Y el discurso era un discurso de seguridad ciudadana. Sí. Es decir, logramos una desmovilización, ya no es un problema de orden público, Sí, es un tema de seguridad ciudadana que se puede manejar a través de las capacidades de la Policía Nacional. Sin embargo, la realidad superó esta directiva ministerial, porque claramente estas bandas criminales rebasaron la capacidad operativa de la Policía Nacional. Y en ese caso, la policía se vio abocada a solicitar asistencia militar, porque no tenía la capacidad. Esto llevó a que en el año 2016, mediante las directivas 15 y 16 del Ministerio de Defensa Nacional, se hiciera una nueva reconceptualización de conformidad con las normas y principios del DIH, y se incorpora la categoría de grupo delictivo organizado y grupo armado organizado. Digamos que en relación con el grupo armado organizado, lo que hace la directiva en estricto sentido es incorporar específicamente lo que ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, lo que ha mencionado constantemente el profesor Diego y la profesora Manuela, y es que efectivamente se tiene que evaluar la organización de las partes y la intensidad de la violencia.
Es decir, ya no vamos a llamarlas PACRI, sino vamos a llamarlos grupos delictivos organizados, y sobre esa base tenemos que hacer una nueva caracterización para establecer si ese grupo delictivo organizado es o no un grupo armado organizado sobre la base de que efectivamente cumpla con estos elementos. Y se crea toda una institucionalidad, se crea efectivamente un centro integrado de inteligencia, es muy constante la importancia que tiene la información. Se crea efectivamente un componente institucional que es el acuerdo de comandantes, y luego se emite una directiva ministerial, que es la directiva ministerial 16 del mismo año, donde ya se desarrolla cómo va a ser ese proceso de caracterización. Y el proceso de caracterización tiene como componente técnico el Centro Integrado de Inteligencia. El Centro Integrado de Inteligencia, donde confluyen todos los organismos que realizan actividades de inteligencia. Obviamente hay flujo de información, se crea una secretaría técnica. Usted recordará que la ley de inteligencia y contrainteligencia en Colombia establece una junta de inteligencia conjunta. Esa junta de inteligencia conjunta recibe los insumos del Centro Integrado de Inteligencia. Esta junta de inteligencia conjunta envía efectivamente su valoración al acuerdo de comandantes, y el acuerdo de comandantes, dependiendo de las líneas de base y la caracterización que se haga, es quien define efectivamente si se debe enviar o no al Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano consultivo, efectivamente el presidente de la República. Y ya en el Consejo de Seguridad, pues se toma la decisión efectivamente si este grupo delictivo organizado va a ser caracterizado como grupo armado organizado. Si efectivamente se toma la decisión, el ministro de Defensa ya le comunica al comandante general de Fuerzas Militares como al director de la Policía Nacional. Mediante una comunicación en sesión del Consejo de Seguridad Nacional, se decidió efectivamente que esta estructura, a partir del día de hoy, es un grupo armado organizado. Y a partir de ese momento, pues, se comunican a los comandantes de fuerza para que efectivamente ellos empiecen con los planeamientos, con la preparación y ejecución de estas operaciones militares. Y aquí aparecen unas categorías que se utilizan muchísimo, que son relevantes, que es la categoría que se utiliza, creo que lo han escuchado ustedes constantemente, objetivo de alto valor. Es como la categoría genérica, que incluso he visto que en Ecuador también la están utilizando, algunas categorías. Y esta categoría se subdivide en objetivos militares de alto valor estratégico, objetivos militares de interés regional y objetivos militares de interés nacional. Entonces, digamos que sobre esa base ya fuerzas militares, Policía Nacional, de manera excepcional en Colombia, participa directamente en las hostilidades. Es una particularidad que tiene las dinámicas de los conflictos armados internacionales en Colombia. Y ya sobre eso, pues, se planean, preparan y ejecutan operaciones militares. Entonces, digamos que en este momento, pues, sí hay una preocupación, y en esto quiero ya finalizar, si surgen preguntas, y es que hay un desbordamiento del conflicto armado, hay un fortalecimiento de grupos armados organizados, como lo mencionaba, y también ha habido una situación en particular que genera preocupación, y es que esto es un hecho público en Colombia, que lo mencionaba el profesor Diego, pues ha habido disminución de recursos, y en la medida que hay disminución de recursos, se afectan las capacidades. Creo que en Colombia somos conscientes de que una de las capacidades importantes que deben tener efectivamente las fuerzas militares, que permite realizar maniobras, pues es esa flota de aeronaves, particularmente helicópteros. Y ustedes han escuchado las noticias, hay una parte de la flota que efectivamente pues no está funcionando, algunas efectivamente están realizando algunos cambios de repuestos, y eso tiene una dificultad porque la Amazonía colombiana o los lugares donde efectivamente se encuentran grupos armados organizados pues requieren esa movilidad aérea para realizar la maniobra táctica, y efectivamente pues eso dificulta pues una mayor contundencia en las fuerzas militares, y en algunos casos muy excepcionales la Policía Nacional. Aquí hay una particularidad, la Policía Nacional participa en una operación, la operación Agamenón. Esta operación ya va en su tercera fase, y recordarán ustedes que una operación conjunta de fuerzas militares y coordinada con la Policía Nacional se capturó al principal cabecilla en ese momento del Clan del Golfo, que era alias Otoniel. Entonces, en este momento,
la situación en Colombia diría que es preocupante, es muy limitado el tiempo, pero sí ha crecido el nivel de conflictividad. Recordemos que recientemente, comenzando este año, la situación... Disculpen que interrumpa ambas la exposición del profesor Edgar, pero la verdad es que sí estamos un poco cortos de tiempo, pero justo su presentación nos trae a colación varios puntos importantes. Uno, la situación de conflicto armado de carácter no internacional en Colombia, que si bien tenemos los 8 conflictos armados de carácter no internacional, lo cierto es que tenemos diferentes grupos armados organizados y en la otra categoría también tenemos más grupos que nos hacen compleja la situación y la diferenciación entre mantenimiento del orden, es decir, cuando consideramos que únicamente puede ser atendido por la Policía Nacional, y cuando estamos en la conducción de hostilidades, que es justamente cuando nos encontramos en medio del conflicto. ¿Por qué resulta tan importante para nosotros y por qué giramos este seminario en torno a los 2 umbrales? Porque los umbrales es lo que nos va a decir si vamos a estar en uno o estamos en otro, ¿no? Para intentar eliminar esa zona gris. Ambos profesores, tanto el profesor Diego como el profesor Edgar, han sido bastante descriptivos en cuanto a cuáles son los elementos o los requisitos que están dentro de cada uno de los umbrales, pero quizás sea bueno que lo recordemos para que el seminario sea mucho más claro. En torno al umbral de organización, hacemos referencia a que este grupo armado organizado tenga una estructura de mando, tenga cuarteles, tenga la capacidad de tener portavoces oficiales, además de que tenga una capacidad militar operativa. Esto quiere decir que tenga estrategia militar, que tenga capacidad de llevar a cabo operaciones militares que sean coordinadas y sostenidas. También se espera que tenga una capacidad logística en cuanto a la capacidad para desplazar sus tropas, sus armamentos, sus contingentes. También una responsabilidad en la cadena de mando es sumamente importante para el umbral de organización. Y en esta cadena de mando es determinante que tengan un sistema disciplinario interno y justamente la capacidad para poder aplicar ese sistema disciplinario interno, ¿no? Estos son requisitos y elementos que derivamos no solamente del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, sino también el artículo 1 del protocolo adicional a los convenios de Ginebra, el artículo 8 del Estatuto de Roma, pero particularmente la jurisprudencia de los tribunales internacionales. La última sentencia que recopila estos criterios es la Corte Penal Internacional en el caso del fiscal contra Taganga, que es del 2019, que recoge todos los criterios que vienen desde Ruanda, Yugoslavia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, respecto del umbral de violencia, que también es el que hemos venido hablando, se asocia con la cantidad de enfrentamientos, cuánto duran esos enfrentamientos, cuál es la intensidad, y la intensidad justamente la medimos por cuántas personas mueren, o sea, dónde baja, cuántas personas se desplazan, se confinan, la cantidad de armas que se utilizan en esos enfrentamientos y el calibre de esas armas. Por eso es que no es coincidencial que el profesor Diego nos hablara de las armas militares que ahora son mucho más sofisticadas de lo que eran con anterioridad, y también que hablemos de las conductas que se dan en el marco de esa situación de violencia, ¿no? Claro, el secuestro, los homicidios son determinantes, pero también el desplazamiento y el confinamiento son digamos que particularmente asociados al conflicto, sin dejar de lado más las demás actividades que están asociadas a los grupos armados organizados, como minería ilegal, narcotráfico, pero muchas más, ¿no? También hay trata de personas, extorsión, entre otras, ¿no? Acá también resulta importante respecto del umbral de intensidad o de violencia, es las veces que el gobierno se involucra respecto de ese conflicto, es decir, qué tan interesado y qué tan al tanto tiene la ciudadanía y cuántas veces sale a decir que hay un estado de excepción, que hay políticas de seguridad, pero también cuando hay organizaciones internacionales que participan o que se interesan por la situación humanitaria que tienen los países, y por supuesto cuando, como lo dijo el profesor Edgar, cuando se comunica al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que este es un panorama que sin duda resulta no solamente atractivo o llamativo, sino nos plantea y nos trae de nuevo todos los problemas y las preguntas en torno a los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario y también del derecho internacional de los derechos humanos, porque si hay algo que hay que resaltar es que el DIH ha sido muy claro de cuándo no se aplica, ¿no? Y nos dice entonces en motines, en situaciones de tensiones internas y cada uno de los elementos o situaciones, perdón, en las que no se van a aplicar. Y acá es por eso que encontramos esa zona gris, ¿no? Porque no tenemos tan claro si se aplica o no. Es por ello, porque existen muchos grupos, muchas bandas criminales o la denominación que le tenga el Estado del Ecuador a estas bandas, pero también entendemos estos grupos armados organizados que, como muy bien en términos ha enunciado, pues sin duda ya podríamos decir que existe un conflicto armado de carácter no internacional. No sé, profesor Diego, si le gustaría responder la pregunta del profesor Edgar respecto de la caracterización de los grupos armados organizados.
O sí, vamos por la pregunta de cierre, también teniendo en cuenta el tiempo del seminario. No se preocupe. Creo que la respuesta a la pregunta viene en razón de esta normativa que les decía que el día sábado fue enviada por el presidente Noboa. En la propuesta de esta ley, en el artículo 9, dice que se reconoce a los grupos armados organizados que gestionan economías ilegales. La fuerte vinculación con las economías ilegales es uno de los grandes constantes dentro del problema de seguridad del Ecuador. Y entonces ahí empieza a describir quiénes son estos grupos armados. Entonces te dice los grupos armados organizados, grupos paramilitares, grupos guerrilleros, autodefensas o cualquiera que cumplan con elementos y requisitos que va a establecer el reglamento. Entonces, en el caso ecuatoriano, el reglamento podría darte características básicas y decir todas estas economías ilegales cuadran dentro de estos grupos armados. Y claro, el escenario de tener tres tipos de conflictos armados dentro del Ecuador, esto podría extenderse porque en el Ecuador estamos hablando cerca de 11 organizaciones criminales que están ejerciendo la violencia en distintos sectores del país. Y el día de mañana solamente es cuestión de que sean declarados detrás de eso. Y también esta normativa y las resoluciones de la Corte Constitucional donde le dicen al Ejecutivo, usted puede declarar quiénes son quiénes son estos grupos armados organizados. No necesita hacerlo a través de un estado de excepción, un simple decreto ejecutivo a usted le da la facultad para armar esto, no requiere nuestro control de constitucionalidad, usted tiene todo el poder para hacer esto a través de la Constitución. Entonces, hay también este escenario de ver qué es lo que va a suceder en el futuro. Y claro, esto también se vincula con un tema de los contextos de tiempo dentro del Ecuador, es decir, estos primeros 4 meses del Ecuador, como les decía, fueron los 4 meses más violentos de los últimos 10 años. La tasa de homicidio creció significativamente cuando lo comparamos con otros 4 meses dentro de los anteriores 10 años. Pero también el contexto político, decir cuáles van a ser las siguientes consecuencias de decir, muy bien, pasó el periodo de las elecciones, esta es la autoridad que ha ganado esta elección, cómo vamos a transformar esta dinámica de seguridad en los siguientes meses. Y bueno, esta propuesta de ley da unas luces al respecto. Muchas gracias. A mí me gustaría formularle los dos una última pregunta de cierre y es, ¿qué retos jurídicos y políticos implica para ustedes el reconocimiento o la negación de un conflicto armado de carácter no internacional? Si quieres. Uno de estos grandes retos es el poder traer resultados. Es decir, actualmente, desde un contexto político, dices, ¿cómo se crean las normas? ¿Qué eficacia tienen estas normas? Y más allá del debate jurídico que podría existir, lo que está pidiendo la ciudadanía es cómo podemos transformar esos escenarios de seguridad y cómo la normativa puede brindar esas soluciones detrás de eso. Y claro, habemos un grupo de personas que debatimos desde una perspectiva 100% jurídica, pero claro, el gran reto radica en llevar estos resultados al territorio, es decir, que las personas puedan recuperar estos espacios de seguridad que lo vivían hace menos de 7 años, 8 años. Entonces, no es algo tan lejano, es una experiencia que ellos han vivido. Y claro, desde el punto de vista político, en el caso ecuatoriano, es decir, logras una mayoría dentro del legislativo. Si tienes una mayoría dentro del legislativo, es posible hacer estas transformaciones legales. El contexto político va a permitir que esto suceda en razón de que la seguridad es una de las mayores prioridades del ciudadano ecuatoriano, entonces pueden existir estos cambios. ¿Qué es lo que puede suceder detrás de esto? Es que existe un control de constitucionalidad una vez que se apruebe este tipo de normativa y le digan Corte Constitucional, díganos si es que esto en efecto cumple con los parámetros básicos que ha establecido sus sentencias y lo que está establecido también en la Constitución. Y ese sería el escenario. No dudo que van a existir estos controles. El Ecuador tiene una amplia polarización política, así que cualquiera de los polos va a plantear una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Pero claro, la Corte ya ha venido en varias de sus sentencias diciéndole al Ejecutivo, usted puede declarar, usted tiene estas capacidades, la Constitución a usted le permite, el estado de excepción es uno de los mecanismos, pero no necesita a través de un estado de excepción decirme cuáles son los grupos armados organizados. Ajá, entonces ahí ves ese escenario hacia dónde va a apuntar el Ecuador y creo que hacia eso estamos caminando y posiblemente lo que vayamos a ver es esta declaratoria de estamos lidiando con estos grupos armados organizados. Muchas gracias, profesor Diego. Profesor Edgar. Bueno, yo complementando la parte jurídica, digamos que
la caracterización de grupos armados organizados y efectivamente conlleva que existen diversos conflictos armados no internacionales. Desde el punto de vista jurídico, pues tenemos que recordar las obligaciones que tienen las partes en conflicto. Uno, respetar el derecho internacional humanitario, y dos, hacer respetar el derecho internacional humanitario. Yo creo que es importante que las fuerzas militares, centrarnos un poco en Ecuador, claramente en la medida que con este decreto ejecutivo 632 del 15 de mayo, que caracterizó 3 grupos armados organizados, pues efectivamente planeen, preparen y ejecuten sus operaciones militares con fundamento en las normas y principios del derecho internacional humanitario. Es decir, particularmente tener en cuenta la presencia de población civil, bienes de carácter civil, personas civiles, que claramente legitiman efectivamente pues este planeamiento que están haciendo a nivel de la provincia de Orellana, sobre todo por la presencia de los comandos de la frontera después de la muerte de estos militares que entregaron su vida en una operación militar contra la minería ilegal. Acá hay un punto que es importante mencionar, y es que DIH deriva obligaciones no solamente en situaciones de conflicto, hay obligaciones antes, durante y después. Antes, pues, hay que capacitar, hay que formarlos, hay que tener asesores jurídicos, operacionales. Digamos que en el proceso militar de toma de decisiones que lleva una orden de operaciones, es fundamental el anexo de inteligencia y es fundamental la viabilidad jurídica operacional. Ahí se tiene que decir efectivamente bajo qué normas se hace uso de la fuerza, se conoce como la regla de enfrentamiento. Digamos que también es importante esa preparación. Durante lo que se está viviendo particularmente en Ecuador, yo lo que he notado, y eso ha sido muy riguroso siguiendo las noticias, pues han sido operaciones que han tomado las precauciones. Es decir, antes de insertar unidades de asalto, que han tenido que insertar unidades de fuerzas especiales en el ejército ecuatoriano, pues han tenido todos los cuidados para preservar a la población civil y a las personas civiles. Digamos que eso ha sido una constante, y eso claramente nos permite inferir razonablemente que están cumpliendo con esas normas mínimas de humanidad. Pero también tenemos que recordar que en caso de que se terminen algunos de estos conflictos, que ya nos hablaba el proyecto de ley del profesor Diego, que seguramente va a ser una gran discusión, pues también siguen otro tipo de obligaciones. Pensemos en la Comisión de Crímenes de Guerra, pues hay que investigar, judicializar a quienes sean responsables de estos crímenes, ya sean actores armados estatales o no estatales. Y por último, pues pensamos también en búsqueda de restos de personas que han sido desaparecidas. Entonces, digamos que en este punto, yo creo que el análisis político del profesor Diego, junto con lo jurídico, pues nos permite hacer una muy buena integración de lo que se espera, y yo creo que es bastante interesante lo que se avecina. Recordemos que ya dentro de unos próximos días inicia el presidente Noboa su mandato como presidente, el cual se extenderá hasta el año 2029, y digamos que yo creo que hay una inquietud por parte de la población ecuatoriana en cuanto a cuál será esa política en materia de seguridad. Y claramente que hay temas, como lo mencionaba el profesor Diego, con esto finalizo, no solamente hay situaciones relacionadas con criminalidad organizada, también hay delincuencia común, también hay criminalidad organizada transnacional, y también hay presencia de grupos armados organizados. Esto es un tema que efectivamente tiene un nivel de complejidad. Teóricamente podemos hacer la diferencia acá, pero en la praxis ustedes van a encontrar que este grupo armado organizado tiene vínculo con criminalidad organizada transnacional, y que esta criminalidad organizada transnacional tiene vínculos con grupos delictivos organizados, y luego este grupo delictivo organizado tiene un vínculo con delincuencia común. Son unas redes que implican retos, y claramente determinar el régimen jurídico aplicable también implica un reto, ya sea el derecho internacional humanitario, ya sea el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, profesor Edgar. A mí, antes de dar el paso a las preguntas, me gustaría quedarme con uno de los comentarios del profesor Edgar, y es la aplicación del derecho internacional humanitario, en el antes, el durante y el después, pero sobre todo para tener en cuenta el después. El acceso a justicia, o sea, que cese el conflicto, es decir, que cese la violencia y no tengamos actos de hostilidad, no significa que se deje de aplicar el derecho internacional humanitario, sino que en los tiempos de paz,
como por ejemplo sería el caso en Colombia con el acuerdo de paz, pues justamente la Jurisdicción Especial para la Paz está aplicando ese después en uno de nuestros conflictos. Pero la idea es que eso también ocurra en los demás y también es uno de los puntos que será determinante y será uno de los grandes retos, sobre todo por lo que nos contaba el profesor Diego de la falta o la ausencia de más de 1.000 funcionarios públicos entre fiscales y entre jueces, que seguramente serán muy necesarios para el acceso a justicia con posterioridad. No queremos irnos sin antes darle la palabra a los y las que nos acompañan. Con gran alegría, la profesora Floral me comenta que en Zoom hemos tenido unos alrededor de 80 personas conectadas. En este momento nos acompañan un poco más de 50. Y también para quienes están acá presentes, entonces, muy puntuales, por favor, para poder aprovechar los 10 minutos que nos restan, además, porque el profesor Diego tiene una cita. Entonces, quienes tienen una pregunta, Julián, también Héctor, virtualmente, y comenzando por la profesora Floral. No, primero los invitados. Julián, Héctor. Y virtual, si alguien nos acompaña. Si alguien nos acompaña. Gracias, Manu. Perdón. Esto es. Más que una pregunta, bueno, felicitar primero la iniciativa del programa de poner a dialogar, no solo desde el derecho constitucional, sino desde otras áreas, a Ecuador y a Colombia, pero además de eso contarles. Juli, céntralo, Adri, porfa, para que lo veamos. En la cámara. En la cámara. Allá. ¿No se puede? Con... No. Ahí, perfecto. Ahí, listo. Bueno, felicitarlos de verdad, Diego, porque justo llevamos con Manuela más de un año trabajando aquí en Ecuador con empresas ecuatorianas del sector minero. Y cuento una anécdota, es que estábamos en una conferencia justo en el centro de una de las mineras más grandes de allá, y yo no podía creer que sonó una alarma. Y yo decía, pues una alarma, ¿no? Y él era el que pensaba que era una alarma de estas típicas de ese. Como la de ahora. Sí. Y no, era una bomba que se encontraba en el edificio al lado y nos tocó evacuar. Entonces yo no lo creía porque Ecuador, o sea, jamás identificaba o asociaba a Ecuador con bombas. Y volviendo entonces al comentario, estábamos ahí, luego salimos a la Cámara de Minería, ¿no? Y el tema grande fue pensarnos cómo no se instrumentaliza el derecho, en este caso el derecho constitucional a través de los estados de excepción y el DIH, porque se está perdiendo incluso en Ecuador un poco el norte en el sentido de cómo respondemos jurídicamente a contextos que son tan nuevos, contextos en donde no hay una preparación. Entonces, al final de esta reflexión, para no darle tantas largas, es que claramente hay una debilidad institucional a propósito de temas de seguridad. Y aquí es donde entonces las empresas empezaron a preguntarnos, a hablarnos, y claro, nosotros decíamos, tenemos una experiencia y hay unos principios de seguridad y derechos humanos muy grandes, ¿no? En donde le podemos decir cómo deben haber unos mínimos para prepararse, sobre todo sus relaciones, para generar relaciones, sobre todo en marcos, ¿no? De DIH y derechos humanos, y sus relaciones con el Estado. Pero claro, ellos nos dicen cómo hacer cuando el Estado no está llegando, no está preparado, y cuando llega mal, ¿no? Llega casi indefenso, ¿no? ¿Y aquí qué hago, no? Nos dice, pero es que no hay protocolo, está pasando unas cosas, y me decían en efecto que el gran problema, la gran causa que viene de violencia es minería ilegal. Definitivamente está descontrolado, ellos ni siquiera saben cómo hacer. O sea, están tratando de generar incluso recursos, porque además hay poca minería en Ecuador, hay que decirlo, muy poco, y jalan y dicen, pero ¿cómo hago? Estado que no llega, Estado que no preparado y está utilizando el sistema jurídico para cosas que a veces no lo entienden muy bien. Cerro ahí sí la reflexión y la pregunta es, ¿cómo lograr generar entonces estas capacidades en un Estado en donde su inestabilidad histórica política no le permite crear políticas a largo plazo de seguridad nacional? Porque esto requiere, como lo decía un experto, en este caso nuestro experto de cabecilla, el profesor Solano, nos dice, esto requiere inteligencia, sistemas de inteligencia. ¿Por qué? Porque esto que parecen normas vacías y que solo las discutimos aquí, es la diferencia entre un subfusil y no puedo entrar con un fusil. Eso no es sencillo, o sea, estamos hablando, entonces estamos confundiendo estrategias militares de seguridad con normas nacionales, constitucionales o de IH. Y esto sí que es un problema, y de aquí, de verdad, desde el liderazgo de Floralba y el profesor Humberto, tenemos un equipo grande. Yo creo que esto se necesita es sensibilización y más sensibilización, es decir, que aprendan para no embarrarla, porque aquí se embarraron de todas las formas. Aquí sí podemos contarles historias de cómo hacer mal las cosas, ¿no?
ya va mi pregunta y mi... Normalmente las metodologías que le enseñan preguntas a todos para que ustedes puedan después responder y así le dan. Bueno, ya No te bienvenida preocupes, no te preocupes. al doctor Diego. Resultaré más respuesta. A Floralba y al grupo para organizar el conversatorio. Mi pregunta ahorita también en el sentido de la que estaba mencionando Julián. No conozco a profundidad el caso ecuatoriano, pero las declaraciones de conflicto las ha hecho el gobierno. Mi pregunta es, ¿esas declaraciones de conflicto han tenido revisión de la Corte Constitucional? ¿La Corte Constitucional ecuatoriana ha hecho declaraciones a propósito de eso? ¿O simplemente, digamos que revisa las normas normalmente, pero sin entrar en el tema de conceptualización del conflicto? Eso pues, precisamente de acuerdo a lo que usted mencionó en la exposición, esa es mi pregunta que era más puntual. Gracias. Listo. Yo creo que, bueno, gracias. Creo que Virtualmente no hay nada. No, virtualmente no tenemos ninguna mano alzada. Pero yo sencillamente, y creo que Julián adelantó muchísimo lo que yo les quería decir, y es uno, que nosotros duramos desde, creo que 1998, hablando de si esto era un conflicto armado internacional o no era un conflicto armado interno, y hemos dado, o sea, parece que es claro, pero como bien lo dijo Julián, nosotros hemos durado muchísimo tiempo, duramos 12 años negando la existencia de un conflicto armado no internacional, y la idea que teníamos, perdóname, Manu, la idea que teníamos de lo que nos acaba de decir el profesor Edgar Solano, de nosotros tenemos nuestro conflicto armado colombiano, ha estado, tenía un común denominador o una característica de una de las organizaciones era la guerrilla. Y otra característica era los que iban en contra de la guerrilla, que son los paramilitares. Pero entre la guerrilla y los paramilitares hay todo un elenco de organizaciones que se vienen. Pero como bien lo dijo Julián, en esa cantidad de errores que cometimos a la caracterización y a la de, en realidad, necesitamos hacer esto un conflicto armado de carácter no internacional, conflicto armado interno, y la idea era esta también determinación de qué tipo de sujeto, frente a qué tipo de organización o sujeto estamos. Y el concepto de llamarlo conflicto armado interno hacía que el Estado colombiano tuviera una idea, la idea de quienes nos gobernaban en aquel momento, era que eso implicara que, o la idea que yo tengo, Edgar, no sé si esto es correcto, eso implicaba que fuéramos más benévolos en el tratamiento de las reglas para aplicarle a esas organizaciones. Mientras que si no lo tratábamos como conflicto armado internacional, entonces nos iba a ir todo el peso como del poder punitivo del Estado en sí. Entonces tengo esa idea de no experta, por supuesto, de derecho internacional humanitario como ustedes, de que de nuestros bandazos y nuestros errores históricos en el reconocimiento del conflicto armado interno implica en la determinación de reconocerle un estatus a la organización como guerrillera y darle un trato más benévolo. Y que al no reconocerla como conflicto armado no internacional, pues el trato iba a ser mucho más severo. Y con últimos, fíjense que hoy aprendí una cosa que les debo decir. A mi modo de ver, por esa idea de guerrilla, por otro lado, paramilitares, nos habíamos puesto nombres eufemísticos a las organizaciones criminales. Entonces hablamos de grupos armados ilegales, organizaciones criminales narcotraficantes, los grupos al margen de la ley, grupos terroristas. Y era sencillamente, a mi modo de ver como no experta, una manera de el bypass de no reconocer frente a lo que estábamos, no querer ver el elefante en medio de, no querer ver el elefante. No sé si toda esta cantidad de caracterizaciones y de nombres, Edgar, sirve o sencillamente nos enreda más. Bueno, debo decir que el derecho internacional humanitario les encanta una sigla. No podía dejar de pasar este seminario sin decir que son los reyes de las siglas, los reyes y las reinas de las siglas. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta más, porque de las tres preguntas, creo que uno de los comentarios más interesantes es que lo cierto es que la mayoría de los estados no quieren reconocer que tienen conflicto armado de carácter internacional porque
valoran mucho su soberanía, no quieren que nadie se meta en lo que está pasando, y eso sí es poner al Estado en la lupa de no solamente el 6R, que siempre es muy juicioso, sino de pues, la comunidad internacional en general, ¿no? Entonces, más que de pronto los retos que ya nos comentaste, Diego, a mí sí me gustaría de pronto saber tu opinión respecto de por qué reconocer el conflicto armado de carácter internacional, más que para usar las fuerzas militares en términos de política también internacional. Me parece muy particular esa reacción, ¿no? Ahora sí, todo el tiempo todo tuyo y luego para ti. Voy a ser muy breve en razón del tiempo. Julián, creo que la respuesta a la pregunta es que el gran reto del Estado ecuatoriano es que no tiene una construcción de políticas públicas desde la data. Es decir, el día de mañana cualquier persona surge con una buena idea, que suena muy buena idea, pero no tienes información que te permita decir esto es positivo, esto es negativo, y a partir de eso construir cuáles podrían ser los siguientes pasos, solamente para mencionar uno de los estudios que hemos trabajado. Cuando hacemos análisis de sentencias, hemos analizado sentencias de lavado de activos, entonces cómo cortarlas del flujo de dinero de estas economías ilícitas. Y cuando uno ve el historial de sentencias, en el caso ecuatoriano, 1 de cada 10 sentencias llega a sentencia condenatoria. Los otros 9 son casos fallidos. Es decir, en ese caso, ¿cómo te replanteas las estrategias desde el Estado para decir, si tengo limitadas capacidades de traer solamente 10 casos a las cortes, ¿cómo hago que esos 10 casos cuenten? Porque el fenómeno detrás de eso puede ser el fenómeno de impunidad, es decir, no importa que yo tenga toda esta estructura estatal, al final lo que sucede es que todas mis acciones me llevan a la impunidad, y lo mismo puede suceder en el caso del conflicto armado interno, en donde esta normativa, por ejemplo, trata de crear una jurisdicción especializada, trata de crear mecanismos a través de los cuales se pueda llevar a estas personas a las cortes. Simplemente el mayor reto detrás de eso radica en que no tengo la data adecuada para poder construir esa información. Y esto me lleva no solamente a tener data del sistema judicial, sino inteligencia. ¿Cómo construyo todo este escenario para que el día de mañana cada actividad que planteo tenga un impacto específico? Porque el gran reto del Ecuador, y creo que de muchos países de América Latina, son las limitaciones en cuanto a la implementación de estos procesos. No tengo dinero, no tengo personal, tengo limitadas capacidades instaladas. ¿Cómo hago que la poca capacidad instalada que tengo cuente el día de mañana para que de verdad genere el cambio que estoy buscando? Y respecto de la pregunta de la declaración del conflicto, uno de los grandes, o lo que la Corte ha dicho es, nosotros no vamos a analizar cómo usted declara el conflicto. Es decir, no vamos a hacer un análisis de, a través del decreto ejecutivo, si es que usted cumplió o no con los requisitos. Su deber es argumentar adecuadamente, pero no le voy a decir si es que existe o no este grupo armado organizado. Porque es que aquí ocurre lo que dijo la doctora Florena, Diego, y es que en la Corte Constitucional, incluso revisando muchas decisiones que se tomaron en Colombia desde 2001 en adelante, solamente hasta el 2016 dijo, oiga, como que hay conflicto. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, porque la Corte aquí en Colombia, que se más, entonces, esa era la pregunta de cómo se está haciendo en Ecuador, que es precisamente el mismo recorrido que hizo la colombiana. Es solamente revisar lo que dice el gobierno, pero... Y eso trae a colación algo que hablábamos al inicio de esta conferencia. El Ecuador va a vivir lo mismo que vive Colombia, con una diferencia de un par de años. Les comentaba algunos escenarios de seguridad y es solamente cuestión de tiempo que el Ecuador viva exactamente el mismo escenario. Así que si es que el Ecuador es inteligente, es solamente cuestión de ver a su vecino del norte y empezar a preguntarse qué han hecho, qué salió bien, qué salió mal, porque el camino vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, esto es cuestión de que ustedes esperen 10 años y vamos a estar repitiendo, esto pasó, esto pasó, esto pasó. De verdad esperemos que no sea así. Sí. Edgar, ¿quieres decir algo? Bueno, no, en relación con la pregunta de la profesora Floralba, tenemos que tener en cuenta. Manu, tú eres el comando, recuerda. Derecho internacional humanitario pues aplica a pleno derecho. Es decir, se dan las condiciones objetivas, han sido reiterados constantemente los elementos de organización de las partes, intensidad de la violencia, pero en relación con el tema de la caracterización, que era como el punto que me generaba más inquietud, yo sí creo que es importante la caracterización. Porque también es importante un valor dentro del ordenamiento jurídico, que es la seguridad jurídica. Yo creo que cuando hablas de que no se utilizaba la expresión grupo armado organizado, de pronto estabas evocando los gobiernos de Álvaro Uribe, Sí. 2002-2010,
donde en los escenarios internacionales hablaba de lucha contra el terrorismo. Obviamente ustedes escuchaban que en las operaciones, cuando se daban a conocer los resultados, hablaban de narcoterroristas, que es una expresión que también está acuñando particularmente las fuerzas militares en Ecuador en este momento. Pero esto tenía claramente una explicación, y es que recordemos lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001, y necesariamente Colombia fue uno de los pocos países que efectivamente se alineó con los Estados Unidos en relación con esta lucha contra el terrorismo. Y eso tenía una implicación claramente económica, y es que si usted habla de que estaba enmarcado en la lucha contra el terrorismo, pues iba a recibir recursos económicos. Pero a nivel de lo que sucedía en Colombia, pues estaba más allá de cualquier duda que las fuerzas militares estaban operando bajo las normas del derecho internacional humanitario. Sabemos que durante ese periodo pues ha habido una situación muy particular, por el cual se adelantan investigaciones, pero digamos que detrás de ese discurso había un tema más político, Claro, sí. un tema de posicionarse en un escenario geopolítica, pero claramente en ese momento y en ese periodo, por los periodos presidenciales, Sí. pues se aplicaban las normas y principios del derecho internacional humanitario. Ujú. Entonces digamos que en esa medida yo he estado convencido, a pesar de que el VIH se aplique en pleno derecho, mire que el CICR, para poder cumplir con su cometido, tiene que hacer la caracterización. Y las fuerzas militares, para planear, preparar y ejecutar operaciones militares, necesitan esa caracterización. Y esa caracterización, ¿qué es lo más importante? La información. Dese cuenta que para poder hacer una adecuada caracterización, se tuvo que crear toda una institucionalidad, un centro integrado de inteligencia que recaba información y efectivamente envía los insumos a la Junta de Inteligencia Común para que efectivamente ya el acuerdo de comandantes tome la decisión si se somete o no al Consejo de Seguridad Nacional, y ya el ministro de Defensa pues comunicará la decisión si ese grupo delictivo organizado va a ser considerado un grupo armado organizado. Entonces en esa medida yo creo que es importante la caracterización, también por un elemento que es supremamente complejo y genera discusión, y es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza. En Ecuador sucedió una situación bastante compleja que lo podemos discutir con el profesor Pablo Alarcón y la profesora Pamela, que fueron estos jóvenes, los jóvenes afrodescendientes, efectivamente, que fueron asesinados en el marco del estado de excepción. Aquí en Colombia, claramente también los actores estatales y no estatales han cometido violaciones a los derechos humanos y el VIH. Entonces es importante tener claro la caracterización, y efectivamente eso permite establecer cuál es el régimen jurídico aplicable en relación con el uso de la fuerza. Pero sí es importante, insisto, las obligaciones antes de un conflicto, y es que exista una formación, que conozcan las normas, que conozcan ese contenido de humanidad que tienen las normas y principios del VIH, que efectivamente las unidades antes de planear pues tomen todas las precauciones factibles, que tengan información que les permite efectivamente reducir los riesgos en la ejecución de una operación militar que pueda poner en riesgo a la población civil. En esa medida, sí estoy convencido que la caracterización permite, Claro, efectivamente, ofrecer a la población en general seguridad, pero también el mismo militar o el mismo policía que de manera excepcional pues, va a ejecutar una operación contra un integrante del grupo armado organizado en caso de que efectivamente tenga que adelantarse una investigación relacionada con presuntos hechos contrarios al VIH o a los derechos humanos. Muchas gracias, profesor Edgar. Antes de darle la palabra a la profesora Floralba para cerrar este seminario, a mí me gustaría llamar la atención sobre la importancia que tiene el derecho internacional humanitario hoy por hoy. Los contextos que tiene no solamente la región en América Latina, sino, o sea, particularmente Colombia, Ecuador, sino también el mundo en su generalidad, nos demuestra la necesidad de, más que nunca, tener presente las reglas del derecho internacional humanitario y aplicarlas, que si bien en muchas ocasiones no hablamos tanto de qué resulta ser vinculante, obligatorio y qué resulta ser soft law y su aplicación en particular, lo cierto es que los escenarios hostiles de violencia
y que están generando muchísimas víctimas de los diferentes tipos de conflictos, nos hacen un llamado de atención para poder aplicar de manera rigurosa, como lo hemos conversado en este espacio, el derecho internacional humanitario en cualquiera de los dos tipos de conflicto y, por supuesto, también respetar los derechos humanos, no solamente en los conflictos, sino pues en tiempos de paz, en el mantenimiento del orden, estas políticas de seguridad ciudadana. Quisiera llamarles la atención, pero también invitarles quizás a conocer el trabajo que tiene el Departamento de Derecho Constitucional en temas de derecho internacional humanitario. Edgar, por supuesto, lleva toda su trayectoria en la universidad trabajando este tema, pero hace aproximadamente 10 años la línea de investigación ha construido un trabajo muchísimo más sólido en torno al derecho internacional humanitario. Muestra de ello tenemos una serie de derecho internacional humanitario y conflicto armado de carácter internacional, reflexiones sobre el caso colombiano, pero reflexiones sobre también otros tipos de conflictos que por suerte está por sacar o estamos en proceso de edición de su volumen séptimo, que esperamos que vea la luz finalizando este año o a comienzos del siguiente, pero invitarlos a conocer la serie, invitarlos también a conocer los diferentes seminarios que elaboramos en el departamento, que construimos, y aprovechar, por supuesto, esta red del constitucionalismo colombo-ecuatoriano para que podamos impulsar estos espacios y los diferentes espacios en los que llevamos o traemos y llamamos la atención del derecho internacional humanitario en temas como empresas y derechos humanos, pero también en nuestra cotidianidad. Entonces, invitarlos a todos y todas a proponer sus temas y a que tengamos este gran tema del VIH en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Manuela, y muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron en este segundo seminario de la Red Colombo-Ecuatoriana, que, como se pueden dar cuenta, ha sido muy provechosa, y espero que los augurios del profesor Diego Tipán sean mejores, y es que no vaya el Ecuador a pasar por el mismo trasegar histórico que los errores que hemos cometido en materia de conflicto, de la caracterización de conflicto armado no internacional que hemos tenido, y que podamos, con esos espacios creados por la red, poder compartir las buenas y las malas prácticas que hemos hecho en materia de la aplicación del derecho internacional humanitario. Los saludo y les recuerdo que el segundo semestre tendremos los siguientes 2 seminarios de la Red de Constitucionalismo Ecuatoriano, y que también ya vean desde aquí en vivo en directo. Invito a la profesora Manuela Lozada, al profesor Edgar Solano y a la profesora Michelle Paz, el profesor Héctor Bierner, para que construyamos conjunto con el profesor Diego Tipán y la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, que podamos construir un workshop en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional del próximo año. Y sería interesantísimo, profesor Julián Tole, que pudiéramos tener uno sobre derechos humanos y empresa, también un workshop dirigido por usted, y que pudiéramos tener algo en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Y aquí próximamente daremos más información sobre ese workshop, en el que la Red de Constitucionalismo Colombo-Ecuatoriano, la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y la Universidad Externado lideraremos, junto con el profesor Pablo Alarcón y Pamela Aguirre, muchos escenarios de discusión como este. Muchas gracias, y por último, las y los invito este jueves 22 de mayo a un seminario de profesores dirigido por el Departamento de Derecho Constitucional sobre las competencias ambientales de las autoridades indígenas. Es un seminario que tendrá lugar en el edificio H, y también será transmitido por sesión híbrida. Así que los y las esperamos, que esto es un tema también de mucha actualidad. Muchísimas gracias para todos y para todas.